Y ahora vamos a ver las funciones logarítmicas. Seguramente ya has escuchado este nombre en algún lado. Y pues, ¿qué son los logaritmos? Lo vamos a ver enseguida. Primeramente, ¿por qué estás en estos videos? ¿Para qué te vas a quedar? Pues aquí están los objetivos de esta nueva sección, que es, esto es lo que vamos a aprender. Cambiar expresiones exponenciales en logarítmicas, lo inverso de eso, evaluar las funciones logarítmicas. Sabemos que evaluar significa darle un valor numérico. Determinar el dominio de una función logarítmica, aprender a graficarla y por último resolver las ecuaciones con logaritmos. ¿Pero qué es un logaritmo? Pues primeramente vamos a ver lo que vimos en los anteriores videos. Una función exponencial, ¿recuerdan? Una función exponencial es esta función de acá. Entonces ahí tenemos una función exponencial donde a no puede ser igual a 0 y donde a tiene que ser mayor a 0. Creo que la condición de que a sea mayor a 0 ya está englobando a que no sea igual a 0, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros hemos visto esta función, la función exponencial, porque la variable está en el exponente. De aquí, recordemos esto, la función exponencial es una función creciente. Su gráfica era más o menos algo así, ¿verdad? Es una función creciente. Por lo tanto, como es una función creciente, como hemos visto, es una función uno a uno. Toda función creciente es una función uno a uno y por lo tanto admite una función inversa. ¿Y cuál es la función inversa? Pues el primer paso para sacar la función inversa era intercambiar las variables, ¿verdad? Entonces yo iba a tener esto de acá, con la misma condición de que a no puede ser 0 y tiene que ser, bueno, también mayor a 0, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta era la función inversa, pero en su forma es implícita. De aquí teníamos que desarrollar y despejar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto de acá es una función muy famosa y esto es lo que se llama la función logarítmica. ¿Qué significa? Lo vamos a entender mejor acá en esta definición y nos dice que una función logarítmica de base a, donde a es mayor a 0 y a no es igual a 1, esa es una sola condición, son lo mismo, no sé por qué lo pone como dos condiciones. Y dice, se denota por y igual al logaritmo de x en base a, aquí está, y igual al logaritmo de x en base a. Entonces, antes de continuar, esto de aquí, lo vamos a escribir acá. Y igual al logaritmo de x en base a. Entonces, de entrada, esto es la base, se llama base. A esto se le llama argumento. Muy bien, ahora, ¿qué es el logaritmo de x en base a? Miren, y es el logaritmo de x en base a. ¿Pero qué es un logaritmo? Dice sí y solo sí. Sí y solo sí significa que más o menos estos dos significan lo mismo. Y entonces esto es lo que quiero que entiendas. Mira, vamos a partir de acá. Tenemos un número elevado a un cierto exponente y eso te da un cierto valor, ¿verdad? Entonces, lo que hace, esta es una función exponencial. Ahora, lo que hace la función logarítmica es, lo voy a poner aquí con otro ejemplo, creo que va a ser un poco más fácil. Logaritmo en base a db va a ser igual a x. Lo vamos a poner así o inclusive le vamos a poner la b como base, creo que se recuerda un poco mejor. Logaritmo de a en base b va a ser igual a x. Si y solo si b elevado a la x me va a dar a. ¿Qué significa esto? Significa que la función logarítmica me va a permitir obtener un valor x. ¿Y qué va a ser el valor x? Este valor x es el exponente al que yo tengo que elevar una determinada base, esta base, para obtener un determinado número, este número. En otras palabras, esto significa que el logaritmo de un número en una cierta base me está diciendo a qué número yo tendría que elevar, a qué número yo tendría que elevar esta base para obtener este resultado. ¿Cuál sería ese exponente? Está preguntándose y pues la respuesta es el exponente es x. Vamos, esta es la definición del logaritmo. Para mí esta es la parte más importante, sé que está ahí arriba también, pero ahí también lo remarco. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo les digo logaritmo de 8 en base 2 es igual a x. Entonces la definición que me dice, miren,
vamos a usar mucho el transformar un logaritmo a su forma exponencial. Su forma exponencial es esta. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Pues intercambiamos estos dos números de aquí arriba. Como pueden ver, ahora la base va a estar acompañada con la x y la a va a estar solita a un lado, ¿verdad? Al menos esa es mi forma de recordarlo. Muy bien, entonces yo voy a aplicar la definición del logaritmo acá y voy a decir la base. Estos dos van a cambiar de lugar, entonces la base va a estar junto con la x y eso me tiene que dar 8. En otras palabras, miren, ¿qué significa? El logaritmo de 8 en base 2 significa la base, el 2. ¿A qué número tendría que elevarlo? ¿Cuál tendría que ser su potencia para que me dé como resultado 8? ¿Cuál tendría que ser ese número? Pues si nosotros lo escribimos de esta forma nos damos cuenta fácilmente, ¿no ve? Miren, ¿a qué número? Ese es el x. ¿A qué número tendría que elevar mi base? Ese es el 2, para que me dé 8, para que me dé mi argumento. Eso es un logaritmo, simplemente es una función matemática que me permite encontrar el exponente al que yo tengo que elevar una base para encontrar un argumento, un número. Nada más, eso es un logaritmo. En otras palabras, el logaritmo simplemente es el exponente, porque aquí tenemos un igual, ¿no ve? Entonces, y si esto es el exponente, ¿qué es el logaritmo? Pues simple, el logaritmo es el exponente. Nada más, así de simple. Entonces, eso es un logaritmo. Y pues vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos y me dice si y es igual al logaritmo de x en base 3. Entonces, ¿qué significa eso? Por definición, entonces la base va a ser 3. Estos dos cambian de lugar, ¿no ve? Entonces va a estar elevado a la y. La base va a ser 3, va a estar elevado a la y eso me tiene que dar como resultado este valor de x. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Aquí me está dando esto de acá. Entonces lo vamos a hacer esto aquí. Miren, yo lo voy a poner 4, o lo voy a escribir al revés. Logaritmo en base 3 de 81 dice que va a ser igual a 4. Obviamente, ¿por qué? Porque recuerden que el logaritmo, con todo lo que incluye, su argumento y su base, no es otra cosa que el exponente al que yo tengo que elevar la base para obtener el argumento. Si yo aplico la definición del logaritmo, estos dos van a cambiar de lugar y esto va a ser 3 elevado a la 4, que cambió de lugar con el 81, ¿verdad? 3 elevado a la 4 va a ser 81. ¿Sí o no? Pues sí. Entonces, ¿qué significa logaritmo de 81 en base 3? ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que se vuelva 81? Y me da como resultado ese exponente, el 4. Y la definición lo respalda, ¿verdad? Vamos a hacer este otro. Lo mismo acá. Directamente lo vamos a hacer esto ahí. Entonces me dice, igual voy a escribir logaritmo adelante. Logaritmo en base 5 de 1/5. Y eso es igual a menos 1. En otras palabras, ¿a qué número yo tendría que elevar el 5 para obtener 1/5? Pues obviamente a menos 1. Si yo aplico la definición del logaritmo, voy a tener 5 elevado a la menos 1. Estos dos han cambiado de lugar, ¿verdad? Me va a dar efectivamente 1/5. Ahí está. Eso es un logaritmo, así de fácil, así de sencillo, así de simple. Vamos a ver otro ejemplo más. Cambio de expresiones exponenciales, expresiones logarítmicas. Entonces, vamos a escribir ahora, miren, acá la expresión logarítmica la escribí luego como una expresión exponencial. Lo mismo en el segundo ejemplo. Pero ahora, a partir de una expresión exponencial, yo voy a escribir su expresión logarítmica. Y pues eso es bastante fácil. Logaritmo, recuerden que estos dos cambian de lugar. Entonces, la base va a seguir siendo la base de la potencia. 1.2 o 1,2 elevado a la m me tiene que dar esto de acá, 3. Eso es el logaritmo, simplemente es, el logaritmo significa a qué número voy a elevar esta base para que me dé el resultado m. ¿A qué número voy a elevar la base para que me dé el resultado m? Pues ese número es el resultado del logaritmo. Vamos a escribir este otro como logaritmo. Recuerden, solo cambian de lugar esos dos. Entonces, logaritmo en base e de 9 va a ser igual a b. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el logaritmo lo que me permite es encontrar el valor de la base. Entonces, perdón, del exponente. Entonces, eso es. Y un ejemplo más.
Vamos a escribirlo entonces. Logaritmo, recuerden, esto se mantiene como base, en base a, o sea, la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces, logaritmo en base a, y cambian estos dos de lugar. De 24. ¿A qué número tendría que elevar a para que se vuelva para que el resultado me dé 24? ¿A qué número tendría que elevar a para que me dé 24? Pues a 4 en este caso, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esto es lo mismo que esto, solo que en uno está escrito como una expresión exponencial y en el otro está escrito como una función logarítmica. Muy bien, entonces eso es un logaritmo. El logaritmo no es nada más que una función matemática que me permite encontrar un exponente, nada más. Entonces aquí, como siempre, unos cuantos ejemplos para que ustedes practiquen. Escríbanlo, nos dicen, cada expresión exponencial lo van a escribir como una expresión logarítmica. ¿Sí? Bueno, pues entonces espero que se haya entendido, que les haya gustado. Estamos empezando algo bastante interesante. Las funciones logarítmicas las van a ver mucho, se ve en muchas situaciones de la vida cotidiana y pues eso sería. Apoyen al canal, denle un like y nos vemos en el siguiente video.